Desde que recibí las imágenes del cometa Tres Ojos, sí, le puse ese nombre porque parecía que nos estaba mirando con tres ojos, aunque en realidad era solo una bola borrosa, algo en él me dio mala espina. Todo comenzó un 3 de octubre de 2025, cuando la sonda española Estrella del Sur orbitaba Marte. Llevaba años haciendo su trabajo, estudiar el planeta rojo y mandarnos fotos increíbles, pero ese día, en vez de capturar dunas o tormentas de polvo, enfocó un pequeño punto de luz que venía de fuera de nuestro sistema solar. La velocidad a la que se movía era brutal, 58 kilómetros por segundo. Eso es como si alguien en una moto pasara por la Gran Vía circulando más rápido que cualquier coche, y sin casco. Pero no era una moto, era un cometa, o al menos eso creíamos. El Tres Ojos tenía el tamaño aproximado de todo el centro de Madrid, desde la Plaza Mayor hasta el Retiro, y estaba a 30 millones de kilómetros de distancia. La cámara de la Estrella del Sur, diseñada para fotografiar montañas marcianas, tuvo que hacer un cambio radical de objetivo, ahora debía seguir un objeto oscuro, pequeño y rapidísimo, casi invisible, desde una distancia inimaginable. Cuando el 5 de noviembre por fin mostraron las imágenes, todos esperábamos ver la cola luminosa típica de un cometa tras pasar cerca del Sol. Pero no. Lo que apareció fue una esfera difusa, como una bola de algodón de azúcar que alguien hubiera olvidado. Nada de cola, ni restos arrastrados, nada de caos, solo silencio y misterio. Aquí empezó lo raro, lo que me hizo pensar que ese cometa no era un cometa cualquiera. Porque, según la física básica, al pasar tan cerca del Sol, el Tres Ojos debería haber perdido al menos un 13% de su masa. Esos son miles de millones de toneladas de polvo y gas expulsados a toda velocidad, formando una cola espectacular. Pero nada. Ni rastro. Y no era solo la cola perdida. Los científicos españoles y europeos, desde el Observatorio de Calar Alto hasta el Instituto de Astrofísica de Canarias, detectaron hasta 10 anomalías distintas en este visitante interestelar. 10 cosas rarísimas que, juntas, hacen que la probabilidad de que todo esto pase de forma natural sea menos de 1 en 10.000. Por ejemplo, la trayectoria. Tres Ojos no venía de cualquier lado del cielo, sino que su camino por nuestro sistema solar estaba alineado casi perfectamente con el plano en que orbitan los planetas y en sentido contrario. Como si alguien hubiera planeado su ruta para darnos un espectáculo desde el mejor ángulo posible. Pero la más inquietante fue una especie de chorro de material que expulsaba hacia el Sol, justo al revés de lo que debería hacer. Imagina que está soplando burbujas y, en lugar de irse flotando hacia arriba, la burbuja vuelve a ti desafiando la gravedad. Nadie había visto algo así antes. Mientras el Tres Ojos se alejaba, su brillo cambió de forma tan rápida y extraña que los telescopios españoles apenas podían creerlo. De repente, parecía más azul que el propio Sol. Y el agua, esa sustancia que casi todos los cometas llevan en grandes cantidades, no llegaba ni al 4% de su composición. Más parecía una roca metálica con un poco de polvo. Los expertos del Instituto de Astrofísica de Andalucía me contaron que la cantidad de níquel en el cometa superaba con creces a la de hierro, algo que solo habían visto en aleaciones industriales, no en objetos naturales. Eso me hizo pensar, ¿y si esto no es un cometa, y si es algo fabricado? Pero claro, no soy un loco conspiranoico ni nada de eso. Solo soy un ingeniero espacial que lleva años siguiendo cometas y asteroides, y esto no encaja ni con lo más loco que he visto. Ahora, mientras escribo estas líneas desde un bar en Almería, con una cerveza por medio y el ruido lejano de la gente, me pregunto qué será de Tres Ojos. En enero de 2026 habrá abandonado nuestro sistema solar para siempre, y con él se llevará sus secretos. Pero algo me dice que no es el último visitante que veremos. Porque, como dicen en el observatorio, lo raro acaba de empezar. Y mientras pienso en todo esto, una pregunta me ronda la cabeza: ¿qué pasaría si alguien, o algo, estuviera enviando mensajes a través de estos cometas? Pero eso, amigo mío, es una historia para otro día. Recuerdo perfectamente la noche del 10 de noviembre de 2025, cuando estaba en el observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma. El cielo estaba despejado, la Vía Láctea brillaba con una intensidad que parecía querer contar secretos antiguos, y yo,
con los ojos pegados al telescopio, intentaba captar cada detalle del Tres Ojos. Mientras ajustaba los controles, no pude evitar pensar en lo extraño que era ver un objeto que desafiaba todas las reglas conocidas de la astronomía. Esa noche, el cometa parecía un enigma envuelto en un halo difuso, pero lo que realmente me llamó la atención fue su brillo. No era el típico resplandor cálido y anaranjado que esperaba, sino un tono azulado, frío, casi hipnótico. Como si estuviera vestido para una fiesta elegante, con un vestido de seda azul oscuro que brillaba bajo la luz de la luna, y unos tacones invisibles que le daban un porte casi etéreo. No era un espectáculo común, parecía un invitado inesperado que no sabía si estaba en la fiesta correcta. Mientras compartía el turno con Marta, una joven astrónoma con ojos verdes y una sonrisa que te hacía olvidar los fríos telescópicos, ella bromeó: si este cometa fuera una persona, seguro sería el tipo raro del pueblo que llega sin avisar y te deja con 1000 preguntas. Le respondí que sí, y que además parecía que venía con secretos mejor guardados que los de la tía Carmen en las cenas familiares. Pero no todo era humor aquella noche. Los datos que estábamos recibiendo del cometa mostraban algo más inquietante, un chorro de gases expulsado hacia el Sol. Algo que, según toda física conocida, era imposible. Marta, con su bata blanca un poco arrugada y un colgante de plata con forma de estrella, frunció el ceño y dijo: esto es como si el cometa estuviera peleando contra el viento solar, como si quisiera acercarse al fuego en lugar de huir de él. Intentamos buscar alguna explicación lógica. Pensamos que tal vez era una ilusión óptica o que la geometría del observatorio nos estaba jugando una mala pasada. Pero tras analizar múltiples ángulos y confirmar con colegas del observatorio de Calar Alto, la conclusión fue clara: el Tres Ojos estaba expulsando material directamente hacia el Sol. Me gusta pensar que, de alguna manera, este cometa tiene su propia personalidad rebelde, como ese primo que siempre va contracorriente y que, aunque te saque de quicio, no puedes evitar admirar por su valentía. Solo que aquí, la valentía estaba desafiando las leyes de la física. Mientras Marta preparaba un café con una sonrisa traviesa y me decía: esto va a ser la comidilla de todos los congresos de astrofísica, yo sentía que estábamos ante algo mucho más grande que un simple fenómeno natural. Cada dato que llegaba era una pieza más de un puzzle que nadie sabía cómo armar. Y mientras el Tres Ojos seguía su camino, invisible a simple vista pero con sus secretos brillando en la oscuridad, supe que esa noche no solo estaba observando un cometa. Estaba siendo testigo de un misterio que podría cambiar la forma en que entendemos el universo. Pero, justo cuando pensaba que nada podría sorprenderme más, recibí un mensaje urgente de un colega en el observatorio de Sierra Nevada. Había detectado una extraña señal de radio proveniente de la misma dirección del Tres Ojos. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Coincidencia? La ciencia no suele trabajar con esas. Y así, mientras el viento helado de la montaña me golpeaba el rostro, supe que el verdadero enigma apenas comenzaba. ¿Qué era esa señal? ¿Y qué relación tenía con el cometa? Pero eso, amigo mío, es una historia que seguirá en la próxima noche estrellada. Aquella tarde en Granada, en la terraza de un café con vistas a la Alhambra, me encontré con Lucía, una investigadora del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que había estado estudiando las extrañas señales de radio que mencioné la noche anterior. Lucía tenía el cabello rizado, oscuro como el azabache, y unos ojos que parecían captar hasta el más mínimo detalle. Vestía una blusa blanca de lino que le daba un aire fresco y relajado, combinada con unos pantalones vaqueros ajustados y unas sandalias que dejaban ver sus uñas pintadas de un rojo intenso, un contraste que no pasaba desapercibido. ¿Sabes qué?, me dijo con una sonrisa pícara, esto del Tres Ojos está empezando a parecer la trama de una novela de misterio, pero con más física y menos detectives con gabardina. Le respondí que, en verdad, si alguien hiciera una serie de televisión basada en todo esto, yo querría ser el protagonista. Aunque con menos pelo, porque ya me quedaba poco. Lucía me explicó que la señal de radio no era un simple ruido cósmico, sino un patrón repetitivo, como si alguien estuviera enviando mensajes en un código desconocido. Es como si alguien estuviera tratando de comunicarse, pero en un idioma que aún no sabemos descifrar, añadió mientras jugueteaba con un anillo de plata que llevaba en el dedo índice.
Lo curioso es que la dirección de la señal coincidía casi a la perfección con la trayectoria del Tres Ojos. Esto hizo que empezáramos a barruntar hipótesis que hasta hace poco parecían propias de ciencia ficción. ¿Podría ser que el cometa no fuera solo un fragmento de hielo y roca, sino algo más? ¿Un artefacto dejado a propósito en nuestro sistema solar? La idea me hizo sonreír y suspirar al mismo tiempo. Mientras hablábamos, Lucía sacó del bolso un par de gafas de sol de marco dorado, las puso sobre la mesa y dijo con tono bromista: si esto sigue así, tendremos que empezar a buscar ovnis en la Alhambra. Yo le contesté que, al ritmo que iban las cosas, no me sorprendería ver marcianos tomando un café con churros en la plaza. Pero no todo era broma. Los datos que estábamos recibiendo de los telescopios españoles y europeos eran cada vez más desconcertantes. Por ejemplo, el cometa parecía haber perdido casi un 13% de su masa en cuestión de días, pero sin dejar rastro visible de esa materia expulsada. Es como si una paella gigantesca se evaporara en el aire sin que nadie oliera el arroz. Además, el análisis espectroscópico mostraba ratios de níquel a hierro completamente fuera de lo normal, algo que en la Tierra solo se ve en aleaciones metálicas fabricadas por el hombre. Lucía bromeó diciendo que quizás el cometa era un gigantesco chorizo siderúrgico flotando por el espacio, aunque la verdad es que el asunto era mucho más serio. Mientras discutíamos, no podía evitar fijarme en la manera en que Lucía jugaba con un collar de amatista que llevaba colgado, un gesto nervioso que revelaba lo mucho que le intrigaba todo aquello. Y yo, con mi café ya frío, sentía que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra visión del cosmos. Pero justo cuando nos disponíamos a volver al trabajo, un mensaje urgente llegó a mi móvil: el Tres Ojos estaba a punto de pasar a la órbita de Júpiter, y los telescopios internacionales estaban listos para una última observación detallada. Era nuestra última oportunidad antes de que se perdiera para siempre en la oscuridad interestelar. Y mientras el cielo de Granada se teñía de naranja al caer el sol, supe que el misterio del Tres Ojos estaba lejos de resolverse. Más bien, era solo el principio de un viaje lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos ocultaba aquel extraño visitante? Y, sobre todo, ¿estábamos preparados para descubrirlos? Pero, como suele pasar en estas historias, justo cuando crees que tienes todas las piezas, aparece una nueva incógnita. Porque, a medida que el cometa se acercaba a Júpiter, los instrumentos detectaron un cambio súbito en su comportamiento, algo que nadie esperaba. Pero eso, te lo contaré en la próxima entrega. La madrugada del 15 de noviembre, me encontraba en el observatorio de Calar Alto, en Almería, cuando recibí la noticia que hizo que se me acelerara el corazón. El Tres Ojos estaba a punto de pasar cerca de Júpiter, y justo antes de ese encuentro, algo extraño sucedió: el cometa cambió su brillo y velocidad de forma abrupta, como si hubiera dado un giro inesperado en su historia. Vestía una chaqueta ligera, porque el frío en la montaña se colaba hasta los huesos, y mis botas de montaña crujían al caminar por el sendero hacia la sala de control. Allí, en medio de pantallas y cables, estaba Ana, la técnico especialista en espectroscopía, con su coleta despeinada y una camiseta roja que resaltaba entre el gris de los ordenadores. Su mirada intensa y concentrada me recordó que, a pesar del cansancio, estábamos ante algo único. ¿Has visto esto?, me preguntó señalando una gráfica que mostraba una variación súbita en la composición del cometa. Es como si hubiera expulsado un chorro de material metálico hacia Júpiter, pero sin dejar rastro visible. Me quedé mirando esa pantalla, intentando encontrar una explicación lógica, pero no la había. Era como si el Tres Ojos estuviera jugando al gato y al ratón con nosotros. Mientras Ana ajustaba los controles, pensé en lo irónico que era que un objeto interestelar, que supuestamente venía de un lugar lejano y desconocido, estuviera generando más preguntas que respuestas. Me acerqué a la ventana y vi las luces lejanas de los pueblos de la Alpujarra, tan tranquilos, mientras aquí, en el corazón de la noche, nos enfrentábamos a un misterio cósmico. De repente, una idea loca cruzó mi mente: ¿y si el cometa está vivo? Ana se rió, pero no de forma despectiva, sino como quien reconoce que, a veces, la ciencia necesita dar un salto de fe para avanzar. Si está vivo, al menos tiene un sentido del humor retorcido, dijo mientras tomaba un sorbo de café recalentado.
Lo cierto es que poco después las cámaras captaron algo aún más desconcertante, una forma fugaz, casi imperceptible, que parecía desprenderse del núcleo del cometa y moverse de manera autónoma. Era como si el Tres Ojos estuviera soltando una especie de dron espacial, una pequeña nave o fragmento con voluntad propia. Pero eso iba más allá de cualquier teoría convencional. Mientras analizábamos las imágenes, recordé una conversación con mi abuela, que siempre decía que el universo es como una gran fiesta, llena de invitados inesperados y secretos por descubrir. Y en ese momento, aquel cometa parecía ser el invitado más misterioso de todos, el que llega con un traje llamativo y un aire de complicidad, pero que nadie sabe realmente quién es ni qué pretende. A medida que el Tres Ojos se alejaba de Júpiter, las dudas crecían. ¿Qué era esa pequeña forma que había visto? ¿Un fragmento desprendido, una señal, o algo más? Los cálculos indicaban que ese objeto tenía una trayectoria propia, distinta a la del cometa, y se perdía poco a poco en la inmensidad del espacio. Mientras Ana y yo repasábamos los datos, un silencio pesado llenó la sala. No era el silencio de la calma, sino el de la incertidumbre. Porque lo que habíamos visto no se ajustaba a ningún patrón conocido. Y eso, en astronomía, puede ser tanto una oportunidad como una amenaza. Antes de salir al amanecer, miré al cielo y me pregunté si alguien, en algún rincón del universo, nos estaba observando mientras nosotros tratábamos de entender ese mensaje tan extraño que llegaba en forma de polvo, luz y misterio. Pero justo cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme más, recibí un mensaje cifrado en mi correo. Un texto breve, sin remitente, que decía simplemente, no mires hacia arriba esta noche. Y créeme, después de todo lo que había visto, esa advertencia me puso los pelos de punta. El Tres Ojos nos estaba dejando pistas, sí, pero también nos estaba retando. Y yo, sin saber muy bien por qué, sentía que estábamos a punto de cruzar una línea que nadie se atrevió a traspasar antes. Pero esa historia tendrá que esperar un poco más, porque la noche aún es joven y el universo, infinito. Esa noche, en mi pequeño apartamento de Córdoba, la advertencia que había recibido resonaba en mi cabeza como un eco inquietante, no mires hacia arriba esta noche. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, pero yo estaba demasiado nervioso para hacerlo. Me puse una camiseta vieja, cómoda, y me senté junto a la ventana abierta, dejando que el aire fresco acariciara mi piel, mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Decidí llamar a Javier, un viejo amigo y experto en señales espaciales en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Javier siempre tenía una sonrisa socarrona y un sentido del humor que podía iluminar la noche más oscura. No mirar hacia arriba, me dijo riendo antes de entender la gravedad del mensaje. ¿Y si él, Tres Ojos, es un cometa con complejo de estrella de rock y quiere que lo ignoremos? Pero entre risas, ambos sabíamos que algo extraño estaba pasando. Javier me contó que durante las últimas horas, las antenas de radio habían captado una serie de pulsos regulares, casi musicales, provenientes de la zona por donde había pasado el cometa y su extraño fragmento. Podría ser ruido de fondo, pero la secuencia tiene una estructura que no parece natural, añadió mientras se frotaba la barba canosa. A medida que la noche avanzaba, sentí como una mezcla de miedo y fascinación me recorría. Como si estuviera en medio de una película de suspense, pero sin guión ni director. En la pantalla de mi ordenador, las gráficas mostraban esos pulsos, un ritmo constante que parecía un latido cósmico, un corazón que no sabíamos si latía de vida o de misterio. Mientras tanto, en Sevilla, Clara, una joven astrofísica de mirada intensa y sonrisa tímida, trabajaba en el análisis espectral del cometa. Vestía una blusa negra de encaje que dejaba entrever la piel sin caer en lo vulgar, y unos pendientes de plata que captaban la luz tenue del laboratorio, añadiendo un toque sutil de elegancia a su concentración absoluta. Clara me confesó que el Tres Ojos no solo desafiaba las leyes físicas, sino también las del buen gusto astronómico. Es como un invitado que no sabe cuándo irse, pero tampoco cuándo quedarse, bromeó mientras ajustaba los filtros del telescopio. Pero la broma se tornó seria cuando sus análisis mostraron que la composición del cometa variaba de forma inesperada, como si estuviera cambiando su piel de manera deliberada. Un momento tenía más níquel, al siguiente más compuestos orgánicos, y luego volvía a ser una roca casi pura.
Como si estuviera jugando a disfrazarse, dijo con un brillo en los ojos que mezclaba admiración y desconcierto. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí un escalofrío al imaginar que ese extraño visitante podía ser mucho más que un simple cometa. Y entonces recordé el mensaje: no mires hacia arriba esta noche. Tal vez no era una advertencia, sino una invitación. Una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por sentado. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz, una sombra se deslizó por la habitación. No era un fantasma, ni un sueño. Era la realidad, lista para recordarme que en este universo lleno de misterios, lo desconocido siempre está a un parpadeo de distancia. Y mientras la luna seguía su curso, yo sabía que el Tres Ojos aún tenía mucho que revelar. Pero para eso, habría que esperar al amanecer de un nuevo día, y a la próxima pieza de este rompecabezas cósmico que apenas comenzaba a tomar forma. El amanecer llegó con la suavidad típica de un día en la sierra de Grazalema, donde me había trasladado para alejarme del bullicio y concentrarme en los últimos datos del Tres Ojos. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras caminaba entre los pinos, con la chaqueta abierta y la camisa arrugada por la noche sin dormir. En mis manos llevaba una tablet con los últimos análisis, y en mi mente, una mezcla de dudas y expectativas. Allí, en medio de aquel paisaje andaluz, recordé a Marta, la joven astrónoma de La Palma, y a Ana en Calar Alto, y a todos los que, como yo, se debatían entre la fascinación y el desconcierto. Porque el cometa no solo desafiaba la ciencia, sino también la paciencia de quienes lo estudiaban. Mientras revisaba las imágenes más recientes, vi algo que no había notado antes, una especie de brillo tenue, casi imperceptible, que se movía alrededor del núcleo del cometa, como si una pequeña luz danzara en la oscuridad. Me recordó a una luciérnaga perdida, intentando hacerse visible entre la maleza. Decidí llamar a Luis, un físico teórico que trabajaba en la Universidad de Málaga y que tenía fama de pensar fuera de órbita. Luis atendió con una voz grave y un deje irónico: brillo danzante, ¿estás seguro de que no te estás tomando demasiados cafés? Le conté lo que había visto, y después de un silencio, respondió: si es real, podría ser una señal de actividad interna, algo que va más allá de la simple sublimación de hielo. Pero sería como encontrar vida en un plato de gazpacho, inesperado y un poco desconcertante. Nos reímos, pero ambos sabíamos que el asunto era serio. Esa luz podía significar que el cometa no era un cuerpo inerte, sino algo con procesos internos activos, tal vez incluso, controlados. Mientras hablábamos, mi mirada se posó en un pequeño colgante que llevaba al cuello, un amuleto con forma de estrella que me regaló mi abuela años atrás. Pensé en su sabiduría, en cómo siempre decía que el universo tiene sus propios secretos, y que a veces hay que saber esperar para entenderlos. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, me llegó un correo inesperado. Era de un tal Damián Ruiz, un ingeniero eléctrico de Santiago de Compostela que decía haber seguido todo el caso del Tres Ojos y que quería compartir conmigo un análisis propio. Me envió gráficos, cálculos y una teoría que sugería que el cometa podría estar usando campos electromagnéticos para controlar la expulsión de material, lo que explicaría muchas de las anomalías. Intrigado, le respondí invitándole a colaborar. La idea de que un ingeniero eléctrico estuviera aportando luz a un misterio astronómico me resultaba refrescante, como un viento nuevo que barre el polvo de viejas creencias. Esa noche, con la cabeza llena de números y posibilidades, miré al cielo estrellado desde la terraza de la casa rural donde me alojaba. La Vía Láctea se extendía como un lienzo infinito, y entre sus destellos, el Tres Ojos seguía su camino, silencioso pero lleno de secretos. Mientras respiraba el aire puro y fresco, supe que estábamos en la antesala de algo grande. Algo que no solo cambiaría la astronomía, sino quizás nuestra forma de entender el universo y nuestro lugar en él. Y justo cuando me preparaba para cerrar la tablet y descansar, un mensaje emergió en la pantalla: el cometa no está solo. Eso, amigo mío, es una historia para contar en la próxima noche. Aquella madrugada, en un pequeño despacho del Instituto de Astrofísica de Canarias, me encontré con Damián Ruiz en persona. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y una sonrisa que transmitía tanto entusiasmo como una pizca de locura contenida.
Vestía una camisa azul clara, desabotonada en el cuello, y unos pantalones de pana que parecían haber visto mejores días, pero que no restaban ni un ápice de autoridad a su presencia. Mientras nos sentábamos frente a un café humeante, Damián comenzó a explicarme su teoría con una pasión contagiosa. Mira, dijo señalando una serie de gráficos en su portátil, el Tres Ojos no es solo un cometa que pasa de largo. Tiene un sistema electromagnético interno que controla cómo y cuándo expulsa material. Es como si fuera un organismo vivo, pero construido con metales y hielo, que usa la física para comunicarse. No pude evitar sonreír. La idea de un cometa, vivo y pensante, parecía sacada de una novela de ciencia ficción, pero los datos que nos habían llegado no dejaban mucho margen para la imaginación. Entonces, pregunté, ¿estás diciendo que el cometa podría estar enviando señales? Exacto, respondió Damián con un brillo en los ojos, y no señales cualquiera, sino mensajes codificados, usando la expulsión controlada de partículas y campos magnéticos. Es una manera de hablar sin palabras, un lenguaje que apenas estamos empezando a entender. Mientras hablábamos, la luz tenue del amanecer se colaba por la ventana, pintando las paredes con tonos dorados. Me fijé en cómo Damián se acomodaba la camisa y en la manera en que sus dedos tamborileaban inquietos sobre la mesa, como si el universo mismo estuviera esperando que alguien descifrara su código. Decidí contarle sobre la señal de radio que habían detectado en el observatorio de Sierra Nevada, aquella que parecía provenir de la misma dirección que el cometa. Damián asintió con seriedad y comentó, eso encaja perfectamente. Si él, Tres Ojos, está enviando mensajes, parte de ellos podrían manifestarse en esas señales electromagnéticas. Tal vez incluso haya fragmentos que funcionan como emisores independientes. La conversación derivó entonces hacia las implicaciones de todo esto, qué significaría para la humanidad descubrir que un objeto interestelar no solo es extraño, sino que podría estar vivo, o ser una forma de tecnología alienígena. ¿Estábamos preparados para aceptar que no estábamos solos? Mientras Damián hablaba, no pude evitar fijarme en un detalle curioso. Llevaba un reloj antiguo, con correa de cuero desgastada, y en la esfera, un pequeño dibujo de un cometa que parecía casi idéntico al Tres Ojos. Le pregunté por él y me contó que era un recuerdo de su abuelo, un astrónomo aficionado que le había inculcado la pasión por las estrellas. Al despedirnos, me quedé mirando cómo Damián se alejaba por los pasillos del instituto, pensando que, a veces, las respuestas más sorprendentes llegan de quienes menos esperamos, con la sencillez y la determinación de un hombre que lleva en el corazón el misterio del cosmos. Pero justo cuando creía que todo estaba tomando forma, llegó un mensaje urgente. El Tres Ojos había emitido un pulso electromagnético inédito, mucho más fuerte que cualquiera registrado hasta entonces. Y en ese pulso, escondido entre las ondas, parecía haber un patrón, un código. Era el momento de descifrarlo. Pero esa, amigo, es otra historia que contaré la próxima vez. Aquella mañana, en el centro de control del observatorio de Yebes, cerca de Guadalajara, me senté frente a un enorme panel de ordenadores que parpadeaban con números y gráficos que parecían salidos de una película de ciencia ficción. La tensión en la sala era palpable, los mejores especialistas de España y algunos invitados internacionales se habían reunido para intentar descifrar el código oculto en el pulso electromagnético emitido por el cometa Tres Ojos. Entre ellos estaba Lucía, la astrofísica de Granada, con su blusa azul celeste que resaltaba bajo la luz fría de la sala, y sus pendientes de plata que tintineaban suavemente cada vez que inclinaba la cabeza. A su lado, Javier, el experto en señales espaciales, repasaba una y otra vez las ondas con una concentración casi obsesiva, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Nos enfrentábamos a un mensaje que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No era un simple código binario ni una secuencia matemática estándar, parecía un lenguaje complejo, con patrones repetitivos pero con variaciones sutiles, como un poema cósmico escrito en ondas electromagnéticas. De repente, una idea surgió de la mente inquieta de Javier. ¿Y si no estamos intentando leerlo con el método equivocado?, propuso. Quizá el mensaje no sea lineal, sino tridimensional. Como una especie de holograma acústico. La sala quedó en silencio, y entonces Lucía añadió,
podríamos intentar usar algoritmos de inteligencia artificial para reconstruirlo en un espacio multidimensional. Quizá así tenga sentido. Con la ayuda de potentes ordenadores y programas avanzados, comenzamos a analizar la señal desde todas las perspectivas posibles. Horas después, algo empezó a emerger, una forma, un patrón que recordaba a una figura geométrica compleja, casi como un mandala estelar. Pero lo más sorprendente era que ese patrón parecía contener información sobre trayectorias orbitales, composiciones químicas y coordenadas. Mientras trabajábamos, observé cómo Lucía se movía entre las pantallas con una mezcla de determinación y fascinación, su melena oscura recogida en una coleta que dejaba al descubierto el cuello delicado y la piel tersa. Su mirada intensa y sus labios entreabiertos mostraban que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Pero entonces, justo cuando parecía que estábamos a punto de descifrar el mensaje completo, ocurrió algo inesperado, la señal se cortó abruptamente. El cometa Tres Ojos había desaparecido de nuestro alcance electromagnético, como si hubiera decidido ocultarse, dejándonos con la mitad del misterio sin resolver. Un silencio incómodo invadió la sala, roto solo por el sonido lejano de un ventilador y el leve suspiro de Lucía, es como si nos estuviera jugando una broma cósmica. Mientras recogíamos los equipos y nos preparábamos para salir, una última línea apareció en las pantallas, brillante y fugaz, casi imperceptible: no todo es lo que parece. Busca más allá. Esa frase quedó grabada en mi memoria, una advertencia o quizás una invitación para continuar la búsqueda. Y mientras la noche caía sobre Yves, supe que el Tres Ojos no había terminado de revelarnos sus secretos. Pero lo más desconcertante estaba por llegar, y eso, amigo, lo descubriremos en la próxima entrega. Los días siguientes me llevaron a Sevilla, donde el Instituto de Ciencias Espaciales organizó una reunión de emergencia con expertos de toda España. En una sala amplia con vistas al Guadalquivir, rodeado de mapas estelares y pizarras llenas de fórmulas, discutíamos cómo continuar la investigación del Tres Ojos. Entre los asistentes estaba Clara, la astrofísica con blusa negra de encaje, que días atrás me había contado sobre las sorprendentes fluctuaciones en la composición del cometa. Su presencia irradiaba una mezcla de elegancia y determinación, y esa tarde llevaba un chal rojo que contrastaba con el sobrio ambiente científico. Mientras hablaba, sus ojos chispeaban con la pasión de quien cree que está a punto de tocar un misterio mayor que ella misma. La pregunta que todos nos hacíamos era simple y aterradora: ¿qué estaba tratando de decirnos el Tres Ojos? ¿Y por qué parecía detenerse justo cuando más cerca estábamos de entenderlo? Clara propuso una hipótesis arriesgada: quizás no es solo un cometa, sino una especie de nave o artefacto con inteligencia propia, que utiliza las propiedades físicas del espacio para comunicarse y moverse. La idea hizo que algunas cabezas se movieran en señal de duda, mientras otras asintieron con cautela. En ese momento, Javier intervino con un dato que nadie había previsto. Hemos detectado que el Tres Ojos ha cambiado su trayectoria ligeramente, desviándose hacia un punto desconocido fuera del plano eclíptico. Es como si estuviera yendo hacia un objetivo específico, y no simplemente vagando por el espacio. La sala quedó en silencio, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mientras tomaba notas, pude observar a Clara jugueteando nerviosamente con un anillo de plata que llevaba en su dedo índice, un gesto que revelaba la tensión que sentíamos todos. Esto no es solo un fenómeno astronómico, dijo con voz baja, es un enigma que desafía nuestra comprensión de la realidad. Esa noche, caminando por las calles iluminadas de Triana, con el río reflejando las luces y el murmullo lejano de la guitarra flamenca, pensé en lo lejos que estábamos de tener respuestas claras. El Tres Ojos se alejaba, pero dejaba atrás una estela de preguntas que quemaban en el alma. Y en medio de esa reflexión, recibí un mensaje anónimo con una única frase que heló mi sangre: no confíes en lo que ves, ni en lo que crees saber. El verdadero secreto está oculto bajo la superficie. Ese mensaje, cargado de misterio y advertencia, me dejó con una sensación inquietante: el Tres Ojos no solo era extraño, sino que había algo más oscuro y profundo detrás de su paso por nuestro sistema solar. Y así, con el corazón acelerado y la mente en mil direcciones, supe que la última pieza del rompecabezas aún estaba por descubrir. Pero eso, amigo mío, lo dejaremos para la conclusión final.
La noche del 19 de diciembre de 2025, en un pequeño observatorio privado cerca de Toledo, me preparaba para la última sesión de observación del Tres Ojos. Afuera, el frío cortaba la piel, y dentro, la atmósfera era tensa, casi eléctrica. Sabíamos que era nuestra última oportunidad para estudiar de cerca a ese enigmático visitante antes de que se perdiera para siempre en la vastedad del espacio interestelar. Lucía, Clara, Javier y Damián estaban conectados por videollamada, cada uno desde su rincón de España, compartiendo datos y teorías mientras yo ajustaba el enorme telescopio refractor que apuntaba hacia donde el cometa debía aparecer. Lucía llevaba un vestido negro sencillo, con un escote discreto que dejaba entrever su piel bronceada, y unos pendientes plateados que brillaban con la luz tenue del observatorio. Clara, por su parte, había optado por una blusa de seda roja, que resaltaba su figura esbelta y elegante, mientras jugueteaba nerviosamente con un collar de amatista. Cuando por fin apareció en el ocular, el Tres Ojos no era la bola borrosa que habíamos visto meses atrás. Tenía una silueta definida, casi como un ojo gigante mirándonos desde el cosmos, con destellos metálicos y una luminosidad que fluctuaba en un ritmo hipnótico. Era, sin duda, un espectáculo que rozaba lo sublime y lo inquietante. Pero justo cuando todos estábamos absortos, algo inesperado sucedió. El cometa emitió un pulso de luz azulada que recorrió el cielo, seguido por una serie de destellos que parecían formar un patrón. En ese momento, Lucía exclamó, «Es un código, está enviando un mensaje en luz». Mientras intentábamos descifrar ese lenguaje lumínico, una sombra apareció tras mí. Me giré lentamente y vi a una mujer con un vestido rojo oscuro, ajustado, que rozaba la perfección, y unos labios pintados de carmín que contrastaban con sus ojos profundos y misteriosos. Sin decir palabra, me entregó un sobresellado con un símbolo que reconocí al instante, el emblema que había visto en algunas de las imágenes del Tres Ojos. Abrí el sobre con manos temblorosas y dentro encontré un papel que decía, «No todo acaba aquí. Lo que has visto es solo el principio. Busca donde el cielo y la tierra se encuentran, y allí hallarás la verdad». Antes de que pudiera preguntar quién era, la mujer desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un aroma a jazmín y misterio. Esa noche, mientras el Tres Ojos se alejaba definitivamente del sistema solar, supe que su visita no había sido un accidente ni un fenómeno natural cualquiera. Había sido una invitación, un desafío, un secreto lanzado al universo para que alguien, algún día, lo descifrara. Y aunque ahora el cometa ya no está a nuestro alcance, su mensaje sigue vivo, resonando en la mente de quienes se atreven a mirar más allá. El misterio continúa, y yo estaré aquí, esperando la próxima señal, la próxima anomalía, el próximo visitante que nos recuerde que en este vasto cosmos, aún quedan secretos por descubrir. Porque en el universo, como en la vida, lo más fascinante no es la respuesta, sino la búsqueda. Y esta búsqueda, amigo mío, apenas ha comenzado.